Suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Vamos a hallar la suma o resultante de los vectores por el método de componentes rectangulares. Vamos a resolver el siguiente problema. Hallar la resultante de los vectores A igual a 5 centímetros y B igual a 2 centímetros y el ángulo que forma con el eje horizontal. El primer paso es hacer el plano cartesiano con sus respectivos vectores, ubicarlos. En este caso ya el problema no lo da. Entonces ubicamos el vector A, que forma un ángulo de 35 grados, y el vector B, que forma un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. El segundo paso, se trazan las componentes de cada vector, y para ello se realiza el siguiente proceso. Se trazan las paralelas al eje Y para ubicar el vector en el eje X del vector A. Se traza la paralela al eje X para ubicar el vector AY. Lo mismo se hace con el vector B. Se traza la paralela al eje Y para ubicar el vector BX y se traza la paralela al eje X para ubicar el vector BY. El tercer paso, se traza un plano con las componentes de cada vector. Aquí los tenemos: AX, BX, AY y BY. Para poder resolver o hallar analíticamente sus valores, recordamos el triángulo rectángulo con sus relaciones trigonométricas. Recordamos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, cateto opuesto es AY sobre hipotenusa, que es A. Despejando AY, tenemos que AY es igual al vector A por el seno del ángulo. Coseno del ángulo, recordamos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que es AX sobre el vector A. Despejando AX obtenemos que esta está dividiendo, pasaría a multiplicar y obtenemos AX igual a A por el coseno del ángulo. Siempre que los vectores formen el ángulo con respecto al eje X, pues la componente en Y va a ser siempre A por el seno del ángulo y la componente en el eje X va a ser siempre A por el coseno del ángulo. Repito, la componente del eje Y va a ser el vector A por el seno del ángulo y la componente del eje Y va a ser A por el coseno del ángulo, siempre. Paso 4. Se calcula cada una de las componentes de cada vector. Entonces, como vimos anteriormente, el vector A forma un ángulo de 35 grados con el eje X y el vector B forma un ángulo de 50 grados con respecto al eje X. Entonces, calculamos las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y. La componente del eje X del vector A es A por el coseno, o sea, 5 por coseno de 35, y haciendo operación nos da aproximadamente 4.1 centímetros. La componente de B en el eje X es B por el coseno, 2 por el coseno de 50, y haciendo operaciones nos da aproximadamente 1.3 centímetros. La componente en el eje Y del vector A es A por el seno del ángulo, o sea 5 centímetros por el seno de 35, y haciendo operaciones aproximadamente nos da 2,9 centímetros. Y la componente en el eje Y del vector B es B por el seno del ángulo, o sea 2 centímetros por el seno de 50, que haciendo operaciones aproximadamente es 1.5 centímetros. El siguiente paso es se calcula la resultante de las componentes de cada vector en el eje X y en el eje Y. Entonces, si analizamos anteriormente la gráfica, los vectores A y B estaban sobre el eje positivo de las X. Un poquito. Vale, que ustedes observen. Entonces, miren, el vector A y el vector B están sobre el eje X positivo y AY está en el positivo y BY en el negativo. Entonces, quiere decir que para calcular la resultante en X, sumamos los dos vectores. Y los dos valores son 4.1 más 1.3 y nos daría 5,4 centímetros. El vector Y, de todos modos, vectorialmente se suman vectorialmente, pero ya cuando se colocan los valores, tenemos en cuenta que el vector B está en el eje negativo de la Y. Entonces, por lo tanto, es 2,9 centímetros menos 1.5 igual a 1.4 centímetros. El paso 6. Se calcula la resultante total, que es la suma de los vectores Rx y Ry, y se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Porque uno va a estar ubicado en el eje X positivo y otro en el eje
y positivo. Por lo tanto, al hacer la ley del paralelogramo, el ángulo que forma entre ellos los dos vectores es un ángulo de 90 grados. Repito, se ubica el vector Rx en el eje positivo, Ry en el eje positivo de la y, y el ángulo que forman es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se aplica el teorema de Pitágoras. Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, 5,4 centímetros al cuadrado más 1,4 centímetros al cuadrado, y haciendo operaciones nos da aproximadamente 5,6 centímetros. El paso 7 es calcular el ángulo que forma resultante con el eje horizontal. Entonces, teniendo en cuenta que el ángulo es con respecto al eje horizontal, les aplicamos la tangente a la menos 1. O sea que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 del vector Ry sobre el vector Rx. Siempre se va a calcular de esta manera. El ángulo θ que forma la resultante con respecto al eje horizontal o al eje X es tangente a la menos 1 del vector Y resultante en Y sobre el vector resultante en X. Hacemos operaciones, tangente a la menos 1 de 1.4 del 5,3, nos da aproximadamente 14,53 grados, que son 14 grados 31 minutos y 48 segundos aproximadamente. Se ubican las componentes en el plano. Entonces, aquí vamos a ubicar la componente en el eje X, que es aproximadamente 5,4 centímetros. Se ubica la componente en el eje Y, que aproximadamente es 1,5 centímetros. Se trazan las paralelas para hacer la ley del paralelogramo y se traza la resultante. Se ubican los vectores y la resultante es aproximadamente 5,6 centímetros. Medimos el ángulo que forma y fíjense que aproximadamente el ángulo es 14,5 grados. Entonces ahí tenemos la resultante que es 5,6 centímetros. Espero que con esta pequeña explicación ya usted pueda resolver cualquier problema por el método de componentes rectangulares, hallando su resultante o la suma de los vectores que estén ubicados en el plano cartesiano.